Cimentados en la verdad y amor, en fin encontramos valor. Montamos valor. Hola, hola, bendiciones de lo alto, guerrero esforzado y valiente que me escuchas en este momento. Continuando con el módulo de actos proféticos, ya estamos por terminar este módulo y déjenme decirle que ha sido espectacular. Las enseñanzas, el aprendizaje que han tenido ha sido de gran bendición. Sé que es así y sé que los mentorados que están en este módulo han puesto en práctica estas enseñanzas y han sido de gran testimonio. Así que les invito a ustedes que están escuchando estas enseñanzas, si aún no han ingresado al Centro de Capacitación del Impactante Ministerio de Fuego Internacional, INFI, están invitados, cordialmente invitados a capacitarse. Y bueno, nuestro lema es que entras como oveja y sales como león, porque eres el hijo del león de la tribu de Judá, o la hija del león de la tribu de Judá. Entonces seguimos, como les dije, como tema general, actos proféticos, y esta vez vamos a hablar de la tabla de Habacuc. Sabemos que las tablas fueron usadas desde un principio en Éxodo, por ejemplo, para grabar los mandamientos, y estas eran tablas de piedra. Pero quiero compartir con ustedes que dice Segunda de Corintios 3:3. Vamos a buscarlo por aquí y dice, vamos a leer: siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Ve que aquí habla que nosotros somos una carta de recomendación y que no estaba ya escrito en tablas de piedra como lo habían hecho en el Éxodo, por ejemplo, sino que estaban en las tablas del corazón. La tabla era un pacto, una alianza, una instrucción. Para eso se usó la tabla, ¿verdad? Para colocar la alianza, para establecer esos mandamientos. Y estas estaban ligadas al corazón, como bien lo dice allí en 2 de Corintios 3:3. Si leemos en Ezequiel, el Señor hace una promesa al pueblo. Y Él especifica que es por su santo nombre, no porque realmente Israel se estaba portando muy bien en ese tiempo. El pueblo de Dios estaba en idolatría, estaba rebelde. Entonces dijimos que los mandamientos estaban escritos en tablas de piedra. Y mire que el Señor le dice allí en Ezequiel que Él va a quitar el corazón de piedra, o sea, un material con dureza. Y le dice, y les daré un corazón de carne. ¿Qué representa esto? Bueno, la vida sin Cristo y la vida con Cristo. La vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Porque allí ya hemos sido convencidos con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Entonces ya aunque hay hermanos, les cuento que todavía tienen ese corazón de piedra, pero están en el proceso. No es fácil romper estructuras que creíamos que eran buenas, que eran beneficiosas para nosotros, y resulta que, bueno, tenemos que ser como Pablo al final dijo: todo lo tengo por basura. ¿Por causa de qué? De Cristo. En esta enseñanza aprenderemos cómo hacer una tabla de Habacuc y usarla como una estrategia de declaración y decretos proféticos. Esto va a estar interesante y poderoso, porque déjenme decirle que para esta enseñanza de verdad que el Señor me expandió, porque muchos de ustedes seguramente conocen
lo que es la tabla de Habacuc, incluso es los que tuvieron la oportunidad de comprar la guía, y por aquí hago mención y recordatorio, el que quiera obtenerla, tenemos la guía digital disponible, puede marcar al número que va a estar en la descripción y puede tener su guía. Está la tabla de Habacuc, que en su mayoría todos hemos conocido, que también la vamos a decir en esta enseñanza, por supuesto, pero es una tabla, vamos a decir que es simple en comparación a lo que especifica la tabla de Habacuc en Habacuc, pues. Pero sí, hemos venido con esa enseñanza, y no voy a decir, yo la he hecho en varias oportunidades y la he usado como acto profético y me ha funcionado. Pero yo creo que ahora con esta revelación es más eficaz, porque de eso se trata, ¿no? Así se llama el módulo, oraciones eficaces. Entonces, antes de hacer la enseñanza de la tabla, vamos a dar lo que es el bosquejo del libro de Habacuc. Y sabemos que el profeta Habacuc entró a hablar con el Señor, vamos a decirlo, pidiendo esa intervención divina. Pero él se hacía la pregunta, así que, ¿por qué Dios no purifica a su pueblo y restaura su justicia? Algo así, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la intervención de Dios? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por qué? Porque él se quedó primero, déjeme decirle que la parte donde interviene Habacuc es en son de queja, de lamento. Si usted ve, él dice, tú no me escuchas, Señor, en Habacuc 1, por supuesto. Tú no vienes a salvar, tú no escuchas, tú no oyes. Entonces, si ustedes ven en Isaías 50, es paradójico, porque el Señor le decía, ¿y acaso yo no tengo mano para salvar? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que allá lo habían abandonado. Él dice, cuando yo llegué, no había nadie. Y aquí es más o menos lo mismo. Si leemos lo que dice Habacuc, que primero pidió, justicia, pidió, pero él era quejándose. Si nosotros ya hemos aprendido en este centro de capacitación que para obtener justicia tenemos que pasar por un juicio. Y allí es donde vamos a ver si realmente salimos con esa sentencia absolutoria a nuestro favor, o si por el contrario tenemos un cable pelado. Y si tenemos un cable pelado, no nos va a ir bien en el juicio. Eso es así. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene una legalidad. Nosotros aquí le hemos enseñado que antes de usted entrar en guerra, antes de usted entrar en intimidad con el Señor, antes de pedir justicia, tiene que ponerse a cuenta con Él. Tiene que entrar pidiendo perdón. Ponerse a cuenta, ajustar cuentas. Señor, yo reconozco hasta por los pecados que son inconscientes, como dice David, como dijo David. Porque, como les dije, si hay una puerta abierta, eso le da legalidad al enemigo. Y entonces en el juicio no sale una sentencia absolutoria a tu favor. Y ojo, que esto también es por las personas que intercedemos. Y esto muy claro después lo tuvo Habacuc, porque lo vamos a estar leyendo más adelante. Entonces aquí el Señor le muestra, siguiendo, ustedes lean, vamos a leer un poco de ese libro, ¿cierto? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Habacuc 1, pediré ayuda y no escucharás. Clamo a ti violencia y sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencillas, surgen discordias, por esto no se cumple la ley. Y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Y él no se esperaba que el Señor lo que le iba a decir, mira, yo estoy levantando contra ustedes un pueblo bastante feroz, bastante impetuoso, que viene y conquista con violencia. Entonces el Señor habla
de esas características de ese pueblo de Babilonia. Y él dice, no hacen justicia, hay corrupción, hay crueldad, hay violencia, son conquistadores, no libertadores. Muchos de los conquistadores vienen a imponer, ¿cierto? Ellos en su caso venían a imponer, a ponerle más carga y a oprimirlos, vamos a decirlo así. Eran incrédulos, son feroces y devoradores. Dice, vamos a leerlo aquí. En el 8 dice, sus caballos son veloces como leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipitan a devorar. O sea, son devoradores. Vienen todos ellos para hacer violencia. Se burlan de los reyes, o sea, son burladores. Creen en su propia fuerza, dice, vamos a leerlo. Se burla de los reyes, se ríen de toda fortaleza, amontonan escombros para tomarlas. Entonces dice, y se tendrán por culpable porque hacen de su poder su Dios. O sea, son incrédulos y confían en sus propias fuerzas, no creen en Dios. Se dejan llevar por sus emociones. Eso también habla de que ellos hacen como quieren. Y vamos a estar claro que eso no es bueno, el dejarse llevar por esos sentimientos. La palabra dice que engañoso es el corazón. Imagínese usted. Entonces, ¿será realmente bueno dejarse llevar por las emociones? No, porque justamente por dejarse llevar por sus emociones es que ellos, esas guías tienen esas consecuencias. Ahí están esas consecuencias. Usted, porque me provoca, usted no puede estar haciendo todo lo que le provoque, ciertamente. Aunque ahorita hay una onda, no todos los sentimientos. Incluso, déjeme decirle que hay una mala enseñanza y eso es falta de formación. Aquí dele gracias a Dios que los estamos formando. Porque los profetas, por ejemplo, y en este caso porque estamos hablando de un profeta, del profeta Habacuc, los profetas, hay profetas que dicen, no, es que yo soy muy emocional. Bueno, déjeme decirle que si es emocional, usted así no puede ir para ningún lado. Porque los profetas tienen que ser sensibles a la voz de Dios, sensibles al Espíritu Santo para obedecer. Porque si se dejan llevar por las emociones, entonces van a profetizar de acuerdo a sus emociones. Y de por sí vamos a estar claro que todas las profecías, incluso la palabra lo dice, ahorita no recuerdo, viene algo mezclado de uno, viene en base, o sea, te pueden dar la profecía, la palabra, pero la visión del profeta, la doctrina, la creencia de él, te va a hacer, se va a mezclar allí. Por eso es que Pablo fue muy sabio diciendo, toma lo bueno y desecha lo malo. Realmente tiene que ser así. Y eso es el discernimiento y leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Gracias a Dios, antes, todo se dejaba llevar por el profeta. Hoy, gracias a Dios, tenemos al espíritu de la profecía con nosotros que podemos buscar y Él mismo personalmente nos los dice y nos los puede confirmar a través de un profeta. Y eso es poderoso, pues. Pero sí, vamos a estar... la palabra dice que las emociones primeramente tienen que ser educadas. Las emociones tienen que ser educadas y esto comienza por cambiar la manera de pensar. ¿Y cómo cambiamos la manera de pensar? Bueno, como dice la palabra, esto no es fácil, esto es una disciplina. Él dice, pensar todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de honor, en eso pensar. Entonces, es primeramente cambiar, educar esas emociones, pero no nos podemos dejar llevar por las emociones, déjate guiar por tus emociones, por lo que sientes. No, eso aquí no va, amado. Eso en la obra de Dios, eso en el caminar con Dios, no va. Nosotros ponemos nuestras pasiones, nuestras bajas pasiones, todo lo presentamos delante de Él,
para que Él haga, y de allí es que nos va a formar el carácter en Cristo, no ese carácter que va y viene, que hace según lo que siente, que hoy está arriba y mañana está abajo. No, Señor, así no podemos. Nuestra dirección está guiada bajo la directriz del Espíritu Santo. Tiene que ser así, sensibles al Espíritu Santo, no emocionales, no sentimentales, porque no nos conviene. No nos conviene. Y no quiero decir esto que los sentimientos y las emociones no sean importantes. Claro que sí, claro que son muy importantes y el Señor las colocó allí. Pero no por medio de ella podemos conducirnos, no nos pueden gobernar. Entonces continuamos. Aquí se movía en Habacuc, ¿verdad? Lo que se movía allí en este momento de que el Señor le dijo que era que el pueblo que había levantado los caldeos, los babilonios, pero que le dice en el capítulo 2 que entendió Habacuc que eso había sido un castigo de Dios y una corrección. ¿Y qué pasa? Habacuc estaba pidiendo justicia, bueno, pero es que el pueblo estaba chueco, el pueblo estaba choreto. En el capítulo 2, él decide ponerse manos a la obra. Y su primera estrategia, Habacuc, es vigilar. Él dice, subiré a la torre y esperaré qué dice el Señor. O sea, ¿cuál es la instrucción? No sabemos cuánto tiempo pudo haber estado Habacuc en vigilancia. Dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. O sea, ya él sabía por ahí que le venían unas cosas que podían regañarlo, que el Señor lo podía regañar. Pero sin embargo, él fue y se puso allí vigilante. Entonces, allí el Señor le dio lo que iba a acontecer. Y allí fue justamente donde él escribió la visión y le dijo, grábala en tablas. Habacuc 2:2. Entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Entonces, en respuesta a la segunda queja de Habacuc, vemos que en el 12 él entendió que era para corrección y castigo. Sin embargo, él le dijo, Señor, ¿y cómo tú vas a poner este pueblo que es más impío que nosotros, más injusto que nosotros, a castigarnos? ¿Por qué? O sea, esto no debería ser así, fue lo que pensó Habacuc, ¿verdad? Porque ¿acaso tú no nos quieres? ¿Acaso tú quieres que ellos sean los que vengan y tiendan red sobre nosotros y aparte vengan y digan que esas redes que tendieron son los dioses de ellos porque nos agarraron, porque nos cautivaron? Eso es lo que se desarrolla antes de llegar al capítulo 2. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? En esa respuesta, el Señor anunció que también juzgaría a los babilonios por su maldad. Y ustedes ven es que Dios es estratégico, Él es estratega. Él de una vez tomó para arreglar a los dos, o sea, para castigar a los dos. Usó uno como el otro. Ustedes dos se están portando mal, bueno, vamos a solucionar esto aquí. Y allí es donde implica, le dice, incluye, o sea, haz estas tablas, y le dio estas instrucciones como recordatorio de que eso sucedería con seguridad, porque dice, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Entonces, una de las descripciones del carácter de los malvados en comparación con los justos, el pronunciamiento de las 5 ayes que describen la desaparición de los babilonios. Allí lo vemos cuando empieza a hablar al Señor. Así es el orgulloso
en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá, dice en el versículo 4. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Dice, no pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas de intrigas contra él, y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Ahí está el primer ay. Y se hace rico con préstamos. Eso, el ay es algo que demuestra juicio. Las 5 ayes en la forma de un cántico burlesco se pronuncian sobre los babilonios en anticipación de su juicio futuro, presentados en 5 estrofas, estos versos, ¿verdad?, que iban dirigidos a 5 clases diferentes de malhechores. Entonces el primero, acusación de extorsión. Ellos extorsionaban. Ve que ellos no fueron a liberar, sino que fueron a cautivar, fueron a poner más carga al pueblo. Entonces el primero era eso, dice, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamo. No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores. Ciertamente serás despojos para ellos. Y quiero que escuche bien lo que le estoy diciendo. Esta ahí es una exclamación que se utiliza con frecuencia en la literatura profética para introducir una acusación judicial o una sentencia de juicio, ¿verdad? La segunda acusación de explotación premeditada motivada por la codicia. Esa era lo otro. Dice, ay, está en el 9, del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, o sea, para guardar, para cubrir su familia y librarse de la mano de la calamidad. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Dice, ciertamente la piedra clama desde el muro. O sea, que las mismas piedras con que construyó testificaban en contra de ellos, algo así. Entonces, porque él quería protegerse de cualquier represalia que los enemigos quisieran hacer contra ellos, y ellos habían buscado ciudades fortificadas donde era difícil el acceso, vamos a decirlo así. Traman cosas vergonzosas, cayeron en la vergüenza y dañaron su alma por consejos homicidas. En el 12 dice, ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Mire, esto está, o sea, los tics. La palabra dice que el orgulloso, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí dice, la tierra se llenará del conocimiento como las aguas de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. O sea, entre eso estaba también el castigo, la retribución del castigo a los babilonios, y también estaba sanando la parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El tercer ay los acusa de ser déspotas despiadados que construían palacios lujosos mediante el derramamiento de sangre y el trabajo forzoso, como un incendio que consume todo lo que encuentra a su paso. Todos los esfuerzos de ellos serían fútiles porque no tendrían valor duradero. La cuarta denuncia está en el 15, dice, ay del que da de beber a su prójimo, a ti, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Imagínense qué tremenda acusación. La cuarta denuncia viene
tiene que ver con la disipación con que Babilonia obligó a otros a intoxicarse y envenenarse para que se comportaran de manera vergonzosa y llegaran a ser presa fácil como resultado. Ellos serían obligados a beber la copa de la ira de Dios y ser expuestos a la vergüenza pública. El Señor se lo dijo: se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Es tremendo. La desnudez es una expresión del pecado, o sea, es el prepucio que se expresa en hebreo como la idea del más grande desprecio, la señal de estar alejado de Dios. Eso es lo que quiere decir allí la desnudez. Lo que cuando habla el Señor de desnudez es que estás alejado. Recuerden que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos cuando pecaron. Ellos, ¿por qué? Porque se alejaron de Dios y vieron que estaban desnudos y buscaron cosas para cubrirse. Entonces, aquí vemos por qué les estoy diciendo cada uno. La otra, bueno, hay del que dice, que es la última 5 ayes, el que dice al madero: despierta, o a la piedra muda: levántate, seré tu maestro. Ahí lo acusan, y eso siempre todos lo hemos sabido, de la idolatría. Entonces, también el Señor allí sabemos que no le agrada la idolatría. Y esto también, por esto, también iban a ser juzgados. Aquí tenemos los 5 ayes. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque si usted está peleando, porque de eso se trata esta tabla de Habacuc, si usted está peleando en su casa con este tipo de cosas, ¿verdad? Tiene problemas legales, porque allí también habla de los problemas de legalidad, que no se hace justicia. Habla de las borracheras. Habla, mire, una hermana me contó un testimonio una vez grandísimo, tremendo, porque ella fue una persona muy herida y sucumbió al alcohol. Y donde se quedaba, que ella pensaba que era que la querían, que la amaban, la ponían, la obligaban, porque era una familia de borrachos. Y bueno, ella le fue gustando, y ella entró en ese mundo del vicio, pero que ella tomaba, los otros le brindaban, tenían dinero para hacerlo, tomaba y tomaba. Y resulta que después le ponían canciones, como hay una canción que se llama La hija de nadie, algo así, y se la ponían para burlarse de ella. Entonces, dígame usted, ¿eran buenos? No, ellos lo que hacían era eso, demostrarle sus miserias. Demostrarles sus miserias, y eso los hacía sentir a ellos los máximos, los mejores. ¿Por qué? Porque pisoteaban a la otra borracha que terminaba llorando, y le ponían esa canción. ¿Para qué? Para burlarse. O sea, era con maldad que lo hacían. Y la dejaban, o sea, imagínese, tú eres hija de nadie. Imagínese los problemas de identidad que ha tenido esa hermana, que bueno, gracias a Dios el Señor está tratando con ella. Pero cosas así pasan. ¿Cuántas personas no vienen, se burlan, emborrachan al otro para después ponerlo como de payaso? Si esas cosas están pasando en tu casa, amada, si hay violencia, si hay rivalidades, pleitos, contiendas, todo lo que hemos estado leyendo aquí, orgullo, soberbia, altivez, ¿verdad? Es porque está levantado esa característica, ese espíritu de Babilonia en tu casa. Obviamente, como también les digo, como tiene que ser educada las emociones, también tiene que ser educada la conducta. Nosotros tenemos que ser formados, ¿cierto? Hay cosas que ya se les ha dicho aquí, que no todo es espiritual, que también hay conductas que hay que arreglar, que modificar. En el caso, ustedes lo ven allí, el Señor les envió este pueblo violento, ¿a causa de qué? Para corregirlos.
Entonces a veces el Señor va a tomar estas situaciones, estas vivencias, ¿verdad? ¿Para qué? Para corregirnos. Debemos llevar un castigo y una corrección, como lo hace un padre a un hijo. Hay un castigo, ¿para qué? Para corregir esa conducta. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba parecido a los babilonios. Lo que pasa es que los babilonios tenían más experiencia y eran más fuertes en eso. Pero entonces ahí vemos, pues, Señor, tú eres así, bueno, vamos a mandarte hasta que llegue uno más grande que tú, como uno lo dice coloquial en los colegios, cuando los niños vienen y son azotes y son tremendos y peliones y se la pasan peleando hasta que le llega uno más grande o uno que sí sabe defenderse y bueno, se le quita la cosa y no lo vuelve a hacer. Son corregidos, es tremendo. A causa del dolor de padecer, del sufrimiento, la gente aprende obediencia. Si el Señor Jesucristo lo hizo, imagínense que queda con nosotros. También tenemos que pasar por allí, porque eso es lo que quiere el Señor, formar nuestro carácter, corregir nuestras conductas. Amén. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a terminar de leer aquí, porque aquí está parte de lo que se va a hacer. Cómo luego que el Señor le dijo todo esto a Habacuc, él entendió. Yo creo que si Habacuc hubiese comenzado por el capítulo 3, hubiese sido espléndido. Pero bueno, todos los seres humanos somos como Habacuc en cierta forma. Vamos primero es a través de la queja, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Pero gracias a Dios, la misericordia de Dios que nos hace entender y nos lleva por su camino de que, mire, va a pasar esto, no te preocupes. Y como siempre yo les digo, de esta leve tribulación momentánea traerá un enorme peso de gloria, porque el que entró en el problema no es el mismo que va a salir. Va a venir una conducta corregida, algo de madurez, hay crecimiento espiritual, emocional y secular, en todas las áreas, espiritual, emocional y físico, porque hay un crecimiento, tiene que haber una formación de carácter donde se desarrollen los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Habacuc en la 3? Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer. Esto es tan bonito, que esto también es algo profético, porque dice que el profeta Habacuc dio la oración en tono de sigionot. Esto quiere decir que tuvo el pasaje le agregó algo de música, fue cantado, y uno puede hacer oraciones cantadas, y al Señor eso le agrada. Déjeme decirle que yo lo he hecho, y es bonito porque es el mismo Espíritu Santo como que te va ensamblando las palabras para darle una forma, una continuidad, que pegue, vamos a decirlo así, que rime. Entonces él lo hizo así. Esta canción fue en forma de canto, le puso música. Entonces él le dice, el Señor le informa, ¿verdad? La referencia de que el Señor le informa a Habacuc sobre los planes para juzgar a Judá y a los caldeos. Le dice él: aviva, Señor, la obra. El conocimiento de la severidad del juicio de Dios aterrorizó a Habacuc, como si el poder divino no se hubiera hecho evidente en mucho tiempo. El profeta le pidió al Señor que avivara para repetir sus obras poderosas de salvación a favor de su pueblo de Israel. Por eso es que él le decía así. Entonces, en medio de los años, en medio del castigo divino sobre Judá por parte de los babilonios, el profeta le suplicó a Dios que se acordara de la misericordia. Fue un canto, imagínense, como para enamorarlo y hacer una intercesión poderosa, porque eso fue lo que hizo Habacuc. Por eso yo le digo que cuando uno va a interceder también por un tercero, tiene que
que ponerlo pues al Señor. Mira, Señor, tu pueblo, perdónalos, ponerlos a cuenta. Perdona, Señor, el pecado de tu pueblo, ¿cierto? Perdona, Señor, el pecado de mi hijo. Perdona, Señor, el pecado de mi esposo. Perdona, Señor, el pecado de mis hermanos, de mi madre, de mi padre. ¿Para qué? Para que tengas una intercesión por ellos que sea justificable, porque Dios es el que nos justifica, ¿no? Entonces dice, en la ira acuérdate de tener compasión, le dice Habacuc. Entonces, tu esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Hay una canción muy bonita de ese pasaje. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Esto se refiere a, como está dando referencia de la gloria pasada, o sea, de lo que había hecho el Señor en Egipto. Vean que también hubo el castigo, o sea, delante de él. ¿Por qué? Porque por causa de la desobediencia, mire todas las plagas y la pestilencia que se armó en Egipto, que el Señor arrojó a Egipto, ¿verdad? A través de la salida del desierto. Entonces recuerda el juicio que acompaña a la desobediencia. Esa fue parte también de la intervención de Dios. Entonces le dice, sigo leyendo, bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, tiemblan las tiendas de la tierra de Madián. Es probable que se refiera al pueblo que habitaba en la región de la península de Sinaí, donde se identifica la esposa de Moisés como madianita y cusita. Te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor. Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo, las varas fueron juradas. Las varas de castigo fueron juradas, con río hendiste la tierra. Las flechas del Señor fueron comisionadas bajo un juramento divino, o sea, Él se lo dijo, esto va a ser así. En Jeremías 47, 6, 7 dice, tremendo, dice, ay espada del Señor, ¿hasta cuándo estarás inquieta? Vuélvete a tu vaina, reposa y cálmate. Y dice, ¿cómo puede estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes? Tremendo, ¿verdad? Entonces, ya estaba, era un juramento, ya eso estaba, era así, porque iba a ser así. Y ya. Entonces, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío. Tanto es un paralelismo como alusiones contextuales al Éxodo. Él estaba haciendo referencia a eso, como cuando salió el pueblo de Israel que alcanzó la victoria sobre Faraón. Traspasaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que rompieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar. Él estaba recordando cómo los había defendido. Oí y se estremecieron mis entrañas y a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblan de donde estoy. Tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. O sea, ya él estaba tranquilo. Y mire qué bonita reflexión como hace el Señor. O sea, él dijo, nada, esto va a pasar, esto sucederá porque lo entendió que tenía que pasar, ya el Señor lo había dicho y iba a pasar, ¿verdad? Pero qué bonito cuando en el 16 dice, oí se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, ya tenía tranquilidad. El Señor había respondido su oración, el Señor reivindicaría su justicia y finalmente restauraría a un pueblo verdaderamente arrepentido. Entonces, el Señor vio el juicio, ¿para qué? Como le dijimos desde el principio, para hacer justicia. Amén.
Entonces, la respuesta realmente no fue de satisfacción. Uno hubiese querido, él le echó toda la retórica y le dijo, ¿te acuerdas cuando nos salvaste a Egipto, cuando nos salvaste de Egipto, que nos sacaste, que hiciste esos grandes milagros, esas grandes maravillas? Pero cuántas veces, si usted se pone a ver desde el Éxodo a Habacuc, cuántas veces más no lo había hecho el Señor. Era que el pueblo siempre caía y caía y caía, y seguimos todavía en eso, ¿verdad? Seguimos, gracias a Dios tenemos a Cristo, porque si no, ya nos hubiesen llevado hace rato. Entonces, él estaba abrumado. Sin embargo, él dice, el profeta pudo reposar y esperar tranquilo el día de la angustia. ¿Por qué? Porque sabía que si estaba en la mano de Dios, ¿quién más justo que Dios? O sea, ya él lo había puesto. Y eso es la idea, amados, presentar delante del Señor, porque Él es juez justo. Él es juez justo. Entonces dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, o sea, mire todo lo que puede pasar, eso no es que es cualquier cosa. Con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. O sea, todo lo que era normal y predecible que colapsara. Y aún así, él obedecía al pacto. Él obedecía a lo que el Señor dijo, ¿verdad? Y sabemos que el Señor siempre hace diferencia, porque incluso si ustedes leen completo Habacuc, hay una parte, como dice, el justo vivirá por la fe. El otro, bueno, por eso es que tenemos que pedir más fe y ser más justos. ¿Queremos justicia? Tenemos que practicar justicia. Amén. Es así. Entonces dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Entonces, la respuesta de Dios a Habacuc, ¿verdad? No solo prometió ira divina, sino que también proporcionó la seguridad del favor divino y la esperanza. Qué bonito, porque, como les dije, es corregir y darle favor, porque a la final es ser el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Amén. La seguridad y la esperanza no es bendiciones temporales, sino que es Dios mismo que te dé la fe, que te da la seguridad de que todo va a estar bien. Dice, Él ha hecho mis pies como los de la sierva y por las alturas me hace caminar. Entonces, así terminó él. O sea, pueden pasar esto, Señor, tú lo vas a permitir. Bueno, yo voy a confiar en ti y que aunque pase por las aguas, no me anegaré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, ni la llama arderá en mí. Eso, ahí es donde tiene que estar nuestra fe, amén. Allí. En eso, la paz en medio de la tormenta no es que todo va a estar en paz y que nada te va a faltar y que todo vas a estar bien con tus enemigos. No, la tormenta es precisamente que vas a estar, vamos a decirlo, envuelta en un caos, que esto siempre es momentáneo, esto no es eterno, pero allí vas a tener paz porque tu confianza es mirando al invisible. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos lo de la tabla de Habacuc, la que siempre enseñamos. Esto es tarea para ustedes, amados. Ustedes van a hacer la tabla de Habacuc. La que siempre hemos hecho es la visión que nosotros tenemos, porque siempre nos han dicho, quieres remodelar tu casa, no tienes casa, quieres verte si estás estudiando, como el ejemplo que puse en la guía para medicina, entonces visualízate, pon una foto como un médico obteniendo ya el título de médico, ¿verdad? Tómate hasta una foto tú mismo, si puedes, con tu estetoscopio, como un médico, y lo colocas allí
¿verdad? En un papel bien bonito. Para esto vas a necesitar una cartulina, puede ser, si lo haces una tabla de madera chévere o una de anime, que quede bien bonito, porque la idea es que la tengas donde se vea. ¿Por qué? Porque Habacuc dice que el que pasara corriendo aún la viera, ¿cierto? Entonces colocas, si te hace falta casa, entonces tú vas a poner, Señor, yo quiero mi casa, la quiero de 2 plantas o una casa búscate dibujos, recortes. Si tú eres bueno dibujando, chévere, excelente, lo haces tú mismo. Si no eres bueno, puedes usar, imprimir revistas y pones, yo quiero mi casa que sea de 2 plantas, con un patio grande, con estacionamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos provee. Y lo colocas un versículo bíblico que vaya de acuerdo, ¿cierto? Así vas a colocarlo. Por tu negocio, si quieres un negocio, si quieres un viaje, entonces de repente colocas el mapa del país a donde quieres o necesitas viajar, porque hay gente también que necesita viajar, no solamente a otro país, a otro estado. Por ejemplo, ahorita estamos orando en la iglesia, un hermano necesita moverse para ir a otro estado y sin embargo es lejos y es gasto, pero tiene que ir porque tiene que solucionar problemas de herencia. Entonces eso también. Cosas así se colocan en esa tabla de Habacuc, que es la que normalmente todos conocemos. Ahora, esta tabla de Habacuc, según la visión que le dio el Señor a Habacuc en Habacuc, en el pasaje, es de la justicia, la gracia y el favor de Dios que iba a hacer en cuanto a los correctivos que iba a hacer con su pueblo. Entonces, como le dije, si usted en su casa está teniendo problemas de, por ejemplo, si usted está alquilada y están queriendo sacarla de la casa injustamente, vamos a decirlo así, o tiene algún problema con la casa, litigios, cosas de esas, usted lo va a colocar allí. Entonces, ¿qué va a poner? Esas ayes de las cuales les hablé, porque están allí escritas. Si usted tiene problemas con familiares que viven en el vicio, en el alcohol, entonces usted va a colocar allí también esas ayes que están allí. Si usted ve que, por ejemplo, su hijo está siendo influenciado por muchachos que lo sacan a beber y todo esto, porque sí, vamos a estar claros que hay malas influencias, pero también nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos, ¿cierto? Por eso le digo, por eso pasaba lo de Judá y de Babilonia, que sí, lo que pasa es que lo sacan, sí, pero él se va, ¿ves? Eso es lo que pasaba. Eso es lo que sucedía justamente. Ellos se iban también a hacer sus cosas, lo que pasa es que, bueno, después venían golpeados. Si hay mucha violencia en su casa, si hay mucha contienda, entonces usted va a colocar eso y va a colocar la corrección, aparte de la corrección, la intercesión. Y la palabra, porque la palabra de que usted puede declarar en su casa, porque recuerde que es una tabla de declaración profética. Entonces, mi casa y yo serviremos a Jehová, por ejemplo. El Señor nos da paz en medio de la tormenta. Si hay tristeza, Señor, cambia la tristeza, mi lamento en baile. Eso es lo que, esas palabras son las que usted va a colocar allí en esa tabla. ¿Con qué? Escribe la visión, que esto no tardará. Si usted está peleando con demonios de ira, de violencia, de Ares, bueno, ahí está. Todo Babilonia caerá en el nombre poderoso de Jesús y beberá de la copa de la ira del Señor, porque Él es quien me hace justicia. Él es el que levanta mi cabeza sobre mis enemigos. Él es el que adereza mesa delante de mis angustiadores, por ejemplo, como los casos de alquileres. También hay gente que tiene casas y las tiene alquiladas y la gente se quiere coger la casa. Entonces el Señor es el que adereza mesa delante de esos angustiadores, porque angustian, ¿cierto? Entonces
de acuerdo a las necesidades suyas, usted va a hacer la tabla de Habacuc. Usted sabe, lo primero, orgullo, violencia. Si hay escasez en la comida, también lo va a poner allí. Jehová es mi proveedor, nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Él me va a proveer conforme a las riquezas en glorias en Cristo Jesús. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esas ya ustedes se las saben. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en esta tabla de Habacuc. Una tabla de declaraciones proféticas. En el área que usted esté teniendo problema, usted va a dar la sentencia del ay a esos espíritus inmundos, a esa violencia que se está levantando en su casa, a ese malestar que está allí oprimiendo. Va a dar esa sentencia del ay, que ya se las leímos, y va a colocar la declaración, porque el Señor, como les dije, hace la corrección, pero con la corrección también viene su gracia, su favor, y nos da una esperanza. Recuerde que la palabra dice que Él tiene pensamientos de nosotros de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, bueno, manos a la obra, háganlo bonito, inspírense. Ahorita hay gente, mi sobrina hace unas letras espectaculares, lettering se llama, lettering, algo así, y hace cosas bellísimas. Entonces, a lo mejor yo, por ejemplo, no tengo la letra muy bonita, pero la disfrazo ahí con marcadores y cosas y se ve bien. Entonces, hágalo bonito, téngalo en su cuarto, póngalo en su pared, póngalo donde usted lo pueda ver y recordar y tener ese recordatorio que si el Señor lo dijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Bueno, vamos a orar. Les bendigo, espero en el nombre de Jesús y declaro que esta enseñanza es de gran bendición para ustedes, que ya tienen 2 estrategias para hacer la tabla de Habacuc y que bueno, que sea el Señor dirigiéndolos, que sea el Espíritu Santo guiándolos a cada uno a toda verdad. Amén. Gracias, Padre, la gloria y la honra es para ti, mi Señor. Gracias porque me permitiste, Señor, llegar hasta aquí con esta enseñanza. La gloria y la honra es tuya, Padre bueno, Padre celestial. Bendito seas, Señor, seas tú dirigiéndonos, Padre, a toda verdad. Seas tú revelándonos, papá. En el nombre poderoso de Jesús, lo que se va a escribir en esas tablas, Señor, y que ciertamente lo veamos, Padre, y que a través de esto, si estamos pasando, papá, por estos problemas, si hay hermanos que me están escuchando ahorita, que están pasando, Señor, por estos problemas de característicos que Babilonia está oprimiendo, yo te pido, Padre, que sean corregidos, que ellos acepten la corrección tuya con humildad, Padre, porque nosotros nos apegamos a tus juicios y no, Señor, a la venganza del enemigo. Padre, sean ellos guardados, sean ellos corregidos y salgan en bendición, Padre. En el nombre de Jesús sea aumentada nuestra fe, porque por fe, Señor, viviremos. Enséñanos, Padre, a practicar la justicia, Padre, para obtener justicia. En el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de ti, estamos en tus manos, Padre, queremos subir a la torre, enséñanos a vigilar y enséñanos, Señor, a esperar en la dirección tuya, Padre, porque sabemos que tus pensamientos son buenos, agradables y perfectos para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias por esa sangre derramada en la cruz, la cual nos hace acepto, la cual nos justifica y nos ha redimido, y te damos gracias, Señor, porque tu sangre, papá, nos perdona, nos limpia y nos lava, Señor, lava, papá, y sobre todo si hay corazones de piedra, Señor, si aún hay espacios en mí, en mi alma, Padre, aún hay áreas que no están rectas, Señor. Sé que con esto, Padre, con estas situaciones tú puedes corregir. Dame humildad para aceptarlo, dame entendimiento, ensancha, Señor, nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, y así intercedo por cada una de las personas, Señor, que están escuchando esta enseñanza, que van a escuchar a futuro esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, paz de Dios sobre sus vidas. Le amamos, le invitamos a seguir, a darle like,
a continuar con nosotros, a compartir, amén, y a dar por gracia lo que de gracia has recibido en esta enseñanza, amén. Bendiciones.